La verdad es un placer tener en nuestro estudio en el día de hoy, en Mundo Odontológico, al doctor Guillermo Trigo, médico y odontólogo. Bienvenido, doctor. Vicedecano de Ciencias de la Salud de la Universidad Maimónides, director de la carrera de Odontología de la Universidad Maimónides, director de la carrera de especialista en cirugía bucomaxilofacial de la misma universidad, director del Centro de Dismorfosis Maxilofaciales Víctor Bo, también de la misma universidad. Un placer tenerlo en nuestro programa, doctor, es un honor. Y me gustaría comenzar el programa hablándonos de la cirugía. ¿Qué es la cirugía maxilofacial? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle la invitación, realmente es un gusto estar en el programa, espero que pueda ser de utilidad. Y bueno, es una pregunta muy simple, pero que es importante un poco tenerla en cuenta, que la cirugía maxilofacial es una especialidad médico-odontológica que abarca todas las malformaciones congénitas y adquiridas que podemos tener en nuestra cara, toda la patología que nos brinda cada vez más el trauma facial, toda la patología tumoral, oncológica y no oncológica. Hay tumores odontogénicos propios de los maxilares que maneja muy bien el cirujano maxilofacial. Sí. Bueno, el espectro básicamente es eso, ¿no? Es muy amplio. O sea que el campo de acción del cirujano maxilofacial es muy grande. Es amplio, es muy amplio. Y sobre todo tiene mucho que ver con toda la patología ósea. Muchas veces las malformaciones, con alteraciones del desarrollo de los maxilares. Hoy en día, por ejemplo, se requiere mucho una cirugía preimplantológica que hace el cirujano maxilofacial. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que colocar un implante y no tenemos la cantidad suficiente de hueso, previamente se coloca ese hueso para poder colocarlo. Y eso se hace mediante técnicas que utiliza el cirujano maxilofacial. Recién hablaba usted de malformaciones congénitas. ¿Cuáles serían las malformaciones? La malformación congénita es aquella que está presente en el momento del nacimiento. Hay muchas, nosotros trabajamos particularmente en una que se repite con cierta frecuencia, que es la fisura labio-alveolo-palatina. Sí. Son los chicos que nacen con una hendidura en el labio, en el paladar, o sea, la malformación comprende el labio, parte del paladar duro y el paladar blando, y todo esto le genera obviamente problemas funcionales y estéticos, que tratamos de corregir desde el nacimiento. ¿Esto tiene solución? Tiene solución, logramos una rehabilitación, le diría, de un 99%, ¿no es cierto? Devolvemos a la sociedad a alguien estéticamente y funcionalmente bien. ¿Esto es conocido como el labio leporino? ¿Esto es? No. Exactamente, exactamente. Bien. Justamente nosotros tenemos un centro en la universidad, que es el centro que lo llamamos Víctor Bo, porque Víctor Bo era un cirujano francés. Yo me formé juntamente en esa escuela, estuve muchos años en esa escuela trabajando con ellos, y fue el primer cirujano que hizo una sutura de un músculo en un paladar. Entonces, esa cirugía, que hasta ese momento era una cirugía donde se unían dos partes que estaban separadas, comenzó a ser una cirugía funcional. Por eso un poco lo consideramos el padre de la cirugía del paladar, o sea, de este problema que tienen los niños, ¿no? Bien, doctor, enseguida vamos a seguir charlando de las malformaciones adquiridas, por ejemplo, y de otras cosas que tienen que ver con su trabajo. Ahora vamos a un informe que tiene que ver con todo esto. La cirugía maxilofacial es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de los procesos patológicos localizados en la boca, los dientes, maxilares y estructuras que conforman la cara y el cuello. Esta especialidad está muy relacionada con la cirugía plástica, la neurocirugía y la otorrinolaringología, con las que trabaja estrechamente. También se relaciona con especialidades odontológicas como la ortodoncia y prostodoncia. La cirugía maxilofacial trata los siguientes aspectos: traumatología y tumores de cara y boca, malformaciones faciales congénitas, cirugía ortognática, articulación cráneo-mandibular, alteraciones de la erupción dentaria e implantes dentales. Estamos con el doctor Guillermo Trigo con el tema de cirugía maxilofacial. Hablábamos recién de las malformaciones congénitas. También hay malformaciones adquiridas. ¿Estas cuáles son?
son las que se producen, se llaman anomalías del desarrollo, que no están presentes en el momento del nacimiento y que se van manifestando a medida que se van desarrollando las estructuras faciales. Estas anomalías, estas alteraciones generalmente se operan luego del pico de crecimiento prepuberal, o sea, después de los 13, 14 años. A veces un poco precozmente en el caso de la mujer y se retarda un poco más en el caso del varón. En el cambio, en las congénitas nosotros tenemos que trabajar ya en el momento del nacimiento. Claro. O sea, tratando de que, por ejemplo, mejorando la función, que el chico se alimente, esa cirugía se hace en forma precoz también. Y nosotros, si me permite, sí. Nosotros en la universidad, que siempre el espíritu de la universidad fue la creación del conocimiento, siempre tratamos de buscar cosas nuevas y justamente estamos ahora utilizando la sangre del cordón para, en estos casos, cuando operamos al chiquito, para mejorar la cicatrización, tratando de regenerar tejidos. Es el caso ideal porque uno a la malformación congénita la puede detectar precozmente con una ecografía. Entonces la mamá ya consulta antes del nacimiento, sabe que el hijo va a tener una malformación, guarda las células de cordón y podemos después utilizarlas. Realmente, además la historia es un poco curiosa porque todo esto surgió porque el hijo de un alumno mío de la facultad, que se recibió de especialista, tiene un hijo justamente con una fisura, me pidió si yo lo podía operar y me pidió por favor si le podíamos colocar que él había guardado las células del cordón en su hijo. Bueno, poco lo pensamos, lo planificamos mucho, lo colocamos y lo sorprendente fue que el resultado fue muy bueno. Demasiado bueno. Entonces, ¿no? A partir de ese momento empezamos a trabajar en el tema. En estos momentos tenemos un protocolo de trabajo que estamos desarrollando en la universidad y bueno, y creo que va a ser el futuro, ¿no? En esta malformación. Doctor, ¿son comunes estas operaciones en los chicos? Son comunes, son muy comunes. Generalmente hay varios equipos que trabajan en distintos lugares, inclusive en el interior del país. Tratamos de fomentarlo cada vez más. Estamos en estos momentos en el Centro de Epidemiología de la Academia Nacional de Medicina. Se está haciendo, lo coordina el doctor Andrade, se está haciendo una red para ver exactamente la cantidad de patología que nosotros tenemos en el país, que no hay hasta ahora un estudio así que nos dé toda esa información. Yo creo que antes se veían más. Yo no sé si es porque ahora hay posibilidades de operación y de éxito, de mucho éxito en la operación. Pero creo que antes se veían más chicos con el labio leporino. Y tal vez, a veces nos llega algún paciente a la consulta, a lo mejor adulto, sin las cirugías adecuadas o que no se hicieron por distintas causas, ¿no? Doctor, hay un blog en internet. Quiero que me cuente sobre esta historia porque la distracción de Leandro, de acuerdo a la información que me han suministrado, es algo que es muy importante, muy interesante y como para compartirlo. Bueno, Leandro es un chiquito que nació con una malformación congénita. Es una malformación en la cual las suturas se cierran precozmente. Eso se llama una fasciosinostosis. Entonces no se desarrollan los huesos de la cara, no se desarrolla el maxilar. Como eso le producía problemas respiratorios severos, se hizo una traqueotomía, que es una abertura en la tráquea de la vía aérea para poder respirar. Para que respire, sí. Y a los 3 años, un poco la planificación era hacerle una distracción. La distracción es como una especie de alargamiento de los huesos, es una fractura quirúrgica y uno al hueso lo puede ir estirando y lo va alargando. Y con esa distracción poder sacarle su traqueotomía. Y aprovechamos ese momento para hacerle también una distracción de toda su carita, de todo su tercio medio. Yo creo que lo hicimos en equipo con el doctor Siechonsky, que trabajamos en algunos casos juntos, que es un cirujano plástico, y la doctora también Marina Vilachá. Pero fue interesante justamente cómo los papás armaron este blog donde fueron contando día a día su experiencia, alentando a otros padres. Claro. El aparato que se coloca es un aparato voluminoso, donde los papás tenían que periódicamente dar vuelta un tornillito
y se va estirando el hueso y se va corriendo. O sea, logramos en él correr el tercio medio de la cara a los 3 años, unos 8 milímetros hacia adelante. Esa cirugía, si no se hace con una distracción, hay otras técnicas, pero hay que hacerlas cuando el niño es un poco más grande. Claro. La distracción nos permite hacerla precozmente. Pero lo interesante, yo creo que es destacable lo que hicieron los papás, ¿no? Cómo ayuda eso a lo mejor a otros padres, cómo a veces el comunicar en salud y de esa manera es tan útil. Sí, seguro, sí, seguro. Con respecto a malformaciones congénitas, doctor, ¿qué novedades hay? Bueno, lo que yo le contaba, estamos trabajando en nuestra universidad con todo lo que es reingeniería de tejidos. Y estamos con lo de las células de cordón. Eso realmente estamos con todos los cañones puestos en eso. Pensamos que realmente es muy importante. Además, la terapia celular se utiliza en muchas áreas. Y esta es un área nueva que no se había pensado y que no se había desarrollado. Así que estamos preparando protocolos de investigación, así bastante completos, y creo que eso va a permitir inclusive cambiar las cronologías y cambiar las técnicas que se utilizan en estos chicos. ¿Su trabajo también se desarrolla en el prognatismo? También en el prognatismo. El prognatismo está dentro de un capítulo que es la cirugía ortognática. Podríamos llamarla la cirugía del aparato masticador. Esa es una anomalía del desarrollo que a veces se va poniendo en evidencia a medida que el chico va creciendo. Claro. Y eso sí hay que operarlo después del pico de crecimiento prepuberal. Los resultados son muy buenos, ¿no? Esa operación es para... ¿Se achica el hueso? ¿Cómo es el desarrollo? El hueso es una especie de fractura, fractura quirúrgica, donde uno saca el excedente de hueso y lleva el hueso a su lugar. Bien. Entonces, la cara, a veces, los cambios estéticos, generalmente el paciente recurre por estética a la cirugía, pero hay que tener en cuenta la parte funcional, que es fundamental. Es un paciente que no puede masticar, que va a tener alteraciones en sus articulaciones temporomandibulares, entre otras. Sí, claro. Y realmente, pero el cambio estético es notable, realmente es impresionante. Y es una cirugía que cada vez está más sistematizada, se hace mucho, con técnicas modernas, con mucha tecnología, o sea que en mucho menos tiempo, ¿no? Que es habitual. Que es bastante habitual, sí. Tenemos un informe con respecto a este tema, señor director. El prognatismo es la deformación de la mandíbula sobresaliendo del plano vertical y horizontal de la cara. Es causada por factores hereditarios o circunstancias a lo largo de la vida. Se considera un defecto sumamente importante cuando se produce una desalineación entre el maxilar y la mandíbula, impidiendo el correcto encaje de la boca al cerrarla y causando dificultad para hablar, morder y masticar. Las características del prognatismo son mandíbula excesivamente sobresaliente, mentón grande, aspecto facial aplanado y dientes superiores retrasados con respecto a los inferiores. El objetivo del tratamiento es reducir la proyección de la mandíbula y reubicar el hueso que soporta los dientes, logrando que la zona inferior tenga menos volumen. De esta manera mejora la posición del maxilar y el mentón está menos adelantado. Aquí estamos con el doctor Guillermo Trigo, realmente un placer tenerlo aquí en nuestro programa. ¿Cuánto hace que se dedica a la medicina y a la odontología, en este caso específico? Qué pregunta, uno se olvida un poco. Hace mucho. Yo primero me recibí de odontólogo, después, de médico, y estuve 4 años trabajando en Europa haciendo mi especialidad. Sí. También estuve en servicios de cirugía plástica. Un poco la maxilofacial tiene que ver con otras especialidades. Sí, yo creo que a veces trabajamos todos en el mismo territorio, ¿no? Claro. Doctor, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Muchísimas gracias por haber venido. Igualmente para mí. Gracias.